un poco más adecuada, ¿no? Esto quiere decir que ustedes tienen un poco más de pertinencia al momento de redactar un escrito, ¿no? Aunque fueron pocos los que entregaron el texto, quedó demostrado con la información que enviaron, ¿no? De que la mayor parte de las personas que están en este paralelo saben redactar un escrito, ¿no? Pero ustedes también tienen que entender que aquellas personas que aún carecen de estos fundamentos, poco a poco lo van a ir desarrollando. Bueno, ahora, ¿quién me ayuda con la lectura de lo que es coherencia y cohesión, por favor? No Yo, sé si, licenciado. a ver, el joven me ayuda, ya luego la señorita me ayuda con el otro texto. Coherencia y cohesión textual. 1. Ya. La coherencia. Es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de centrarse en un tema y debe responder a nuestro conocimiento del mundo. Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una sucesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema común. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, voy a presentar un pequeño ejemplo. Tengo 6 personas, ¿no? 5 de estas son médicos y una es especializada en topografía o es un topógrafo. ¿Qué podrían tener en común estas personas al momento de dialogar? Hay 2 aspectos que pueden servir, ¿no? A ver si ustedes me pueden ayudar a identificar estos 2. A ver, ¿de qué podrían conversar estas personas? Alguna persona algún estudiante que me ayude prácticamente a indicarme si tengo 6 personas, 5 son médicos y una está especializada en topografía, ¿de qué podrían conversar 5 médicos con un topógrafo? Vamos a ver, estamos hablando de pertenencia, ¿no? Y estamos hablando de temas que hacen referencia y tienen que ver con la coherencia, más que todo textual. Estoy lanzando un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan, en este caso, explicar qué pueden hacer conversando 5 médicos con un topógrafo. De ciencia, licenciado. Ah, De ciencia. a ver, específicamente, pero díganme, ¿de qué tipo de conversación? Primer punto, ¿a qué se dedica un médico? ¿Cuál es su campo de acción? A ver. ¿Cuál es el La campo medicina. del médico? Puede ser de estructuras. Cuidar a los pacientes. Ya. ¿Y el topógrafo? ¿Qué es un topógrafo? A ver. Estudia el terreno. Es una persona que hace estudio de terreno o de suelo, ¿no? Ya, pero ¿de qué podrían estar hablando? A ver, díganme. Hay 2 aspectos o 2 visiones a ver, no de estructura, pero ¿de qué podrían estar hablando? A ver, de estructura no, porque él no es, en este caso, no es arquitecto. Él es topógrafo. Es que no sé cómo explicar, porque en los médicos estudian la anatomía, ¿verdad? Y la anatomía tiene una cierta estructura, y los topógrafos también estudian, pero la estructura del suelo. Ya, pero en este caso, miren, hay 2 aspectos importantes dentro de del ejemplo que les estoy planteando. Primer punto, el topógrafo puede ser visto como un paciente y los médicos lo pueden estar diagnosticando, ¿no? Porque ese es su campo de acción, ¿no? Segundo aspecto, el topógrafo puede haber sido contratado por los médicos debido a que ellos quieren construir una clínica y están realizando el estudio del suelo para poder construir. Miren, coherencia, pertenencia, relevante, ¿no? Miren, es importante más que todo tener en cuenta la realidad de las cosas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, pero tenemos que verlos desde esa perspectiva, ¿no? Primero, la coherencia es relevante, es importante. Ya luego de que veamos un poco más sobre la cohesión, vamos a hablar acerca de otros aspectos que tienen que ver con la escritura. Vamos con el siguiente. Ahora el joven, la señorita que quería leer, lo va a hacer, ¿no? Un momento, déjenme. A ver, cohesión. Cohesión. Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o cohesionados entre sí.
Así, dos enunciados coherentes pueden no constituir un texto si su relación gramatical es incorrecta. Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista coléxico y gramatical. La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos, que se pueden ser léxicos si atienden a las palabras y sus significados, y gramaticales, si se emplean recursos morfosintácticos. Bueno, muchas gracias. No, miren, aquí hay aspectos importantes en el ámbito léxico y gramatical. El primer ámbito, el léxico, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de palabras que se conoce, el significado de las palabras. Miren, ahorita, ¿qué hice? Un ejemplo, dos especialidades, la medicina y la topografía, varios médicos y un topógrafo. Si no se conoce esa realidad, si no se conoce en sí a qué se dedica cada persona, ¿cómo yo puedo dar una respuesta clara y coherente acerca de lo que el docente pregunta? O sea, primer aspecto, léxico, ¿no? Que tiene que ver con la palabra y su significado. Por eso es relevante leer, por eso es importante enfocarse en textos que me van a ayudar a mejorar mi conocimiento acerca de las cosas. Y en cuanto a la cuestión gramatical, que tiene que ver con si acorto un texto dependiendo del nivel o si lo alargo dependiendo del contexto que en este caso estoy estudiando. Si escribo un cuento para niños de 5 años, ¿no? Que tiene que ver gramaticalmente con la edad de ellos, o si construyo un cuento para niños de 15, ¿no? Perdón, para jóvenes de 15 o adolescentes de 15, quienes ya no van a ver un cuento de niños como algo que les va a llamar la atención, ¿no? Miren, dése cuenta que gramaticalmente hablando, ya tiene que ver con la pertenencia y esos niveles o recursos morfosintácticos se van a emplear dependiendo de la edad de la persona, en este caso, que va a leer el texto, ¿no? En ciertos aspectos, o lo alargamos, o en este caso, o lo acortamos dependiendo de la edad, ¿no? Porque para un niño pequeño puede ser tedioso leer demasiado, como para un adulto puede ser, digamos, un poco aburrido leer algo de niños, ¿no? Por eso, gramaticalmente hablando, o sea, se emplean todos estos recursos para llamar la atención del lector, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente punto, que es la cohesión. A ver, otra persona que me ayude leyendo esta parte, a ver. Vamos, otro que me ayude leyendo. Ahorita estoy dejando Yo que no ustedes puedo lo hagan. porque mi No se imagen se visualiza, quedó no se helada. visualiza, O sea, no se se quedó en la visualiza. página anterior. Bueno, ya, otra persona que lea para que las personas... A ver, tienes que cambiar ese nombre o tienes que abrir tu cuenta. Lee, Es que lee. entro por la lacta, entonces la lacta ya está con el otro nombre, Ya, pues entonces. ya lea. Ok, cohesión, procedimientos léxicos. Se trata de mecanismos que proporcionan una continuidad de sentido al texto a partir de los significados de las palabras. Los principales procedimientos para otorgar cohesión léxica a un texto son la repetición, la reiteración y la asociación. Repetición. Se trata de la reproducción exacta de la misma palabra o expresión en distintos lugares del texto. Reiteración. El sentido de un término se repite por medio de palabras o expresiones diferentes. La reiteración puede contener sinónimos, palabras con forma distinta pero con significados semejantes o idénticos, o hipernónimos, palabras que designan una clase a lo que pertenecen los objetos. Asociación. Las palabras que aparecen en el texto mantienen un vínculo de sentido por oposición o complementariedad. No era ni alto ni bajo y traía en la mano el papel que días antes se había llevado, o por hacerlo referente al mismo campo de la realidad. Visitó ciudades, pueblos, montes, llanuras. Miren, aquí en cuanto a los procedimientos léxicos, si ustedes se dan cuenta, tienen que ver muchos estos elementos cuando se dice o el docente indica, ¿sabe qué? Vamos a hacer un parafraseo de la siguiente lectura.
¿Qué sería parafrasear para ustedes? Hacer un pequeño resumen de lo que nosotros podamos entender para que no se haga tan amplio. Pero en este caso, este resumen sería